Para hablar acerca de este tema tan importante está con nosotros en el estudio el doctor Aníbal Torreblanca García, quien es miembro del Comité de Ética de la Asociación Americana de Poligrafistas, APA, Estados Unidos, paz presidente de la Asociación Latinoamericana de Poligrafistas y miembro de la Asociación Americana de Poligrafistas Policiales. Está con nosotros, muchas gracias, bienvenido a Andina al Día. Importante este anuncio y también para poder ayudar en este tema de la seguridad ciudadana y sobre todo en este estado de emergencia en el que nos encontramos, doctor. Es correcto, es una decisión política acertada. Seguramente pueden haber personas que no conocen qué es la poligrafía y por lo tanto pueden hacer especulaciones. Así es. Sin embargo, creo que es fundamental en una política como la que se está dictando ir a la médula del tema, porque la médula acá es lo que está sucediendo en los penales. Y es un aspecto que no estaba contemplado anteriormente. O sea, cuando se hace un informe de los temas de los penales, se hace un informe de la población penal, de los temas, pero el problema va más allá. El problema ya está vinculado al crimen organizado y otros tipos de delitos. Por eso es neurálgico estas pruebas en el personal del INPE. A mi criterio es muy importante que se realicen estas pruebas. Es necesario aplicar filtros rigurosos que permitan no solamente la transparencia, sino que generen credibilidad y confianza en las personas que custodian a las personas que están detenidas. Ahora, doctor Torreblanca, para informar también a nuestro público que nos ve y nos sigue a través de las redes sociales, ¿qué es la prueba del polígrafo y quiénes son los encargados de realizarla? La prueba de polígrafo es una herramienta de credibilidad. La Academia Americana de Ciencias Forenses lo define como personas que analizan la confiabilidad, y desarrollan información en relación a determinados temas. Adicional a eso, los poligrafistas tienen ciertos requisitos que están establecidos en los estándares. Su responsabilidad es hacer un curso que dure 400 horas reloj, de acuerdo a los estándares de acreditación de escuelas, tener educación continuada, mínimo 30 horas anuales o bianuales, y por último, presentar sus registros a las personas que soliciten sus servicios. Para ser un poligrafista necesariamente tiene que ser algún miembro de las Fuerzas Armadas o puede ser también un civil? No necesariamente. Para ser poligrafista puede ser cualquier profesional, cualquier persona con carrera técnica, que cumpla los requisitos en relación a esto. En realidad es una profesión transversal. Tenemos poligrafistas desde contadores, economistas, periodistas, tenemos diferentes poligrafistas de todas las ramas del saber, aparte del personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que normalmente forman parte de los sistemas de inteligencia. ¿Cuántos poligrafistas hay en nuestro medio, señor Torreblanca? Yo calculo que deben de haber unos 375 por lo menos. ¿Y es necesario que se preparen muchas más personas para este? Depende de los retos. Ahorita tenemos un importante reto, sin embargo le diré que miembros activos en Estados Unidos hay un promedio de 800 y va bajando en México como segunda instancia donde tiene más poligrafistas, luego Colombia y luego Perú. Ahora nosotros recién vamos a implementar este proceso, ¿no? Sin embargo, otros países nos llevan a la delantera y lo hacen en diferentes situaciones y que les ha dado resultados, ¿no? Así es. Fundamentalmente la experiencia de México está vinculada a la seguridad privada. México tomó un posicionamiento luego de la iniciativa Mérida y tienen ellos lo que se llama C3 o Centros de Control de Confianza, que están distribuidos a nivel local, aparte de los que tienen las unidades del Estado. Y esto permite que las personas vayan a estos centros, se pasa examen psicológico, médico, de drogas, poligrafía y entorno familiar, y ahí le dan un certificado. Y con ese certificado recién postulan a serenazgo a las entidades de seguridad. Ese es el procedimiento que existe en México. Por poner un ejemplo, en Estados Unidos tenemos exámenes distintos. Llegan hasta la corte como testigos. También tenemos exámenes para ofensores sexuales que salen en libertad condicional, el tema de accidentes de tránsito, el tema de violencia doméstica. Entonces tratan de liberar un poco
las cárceles, la población carcelaria, pero los tienen sujetos a control. Entonces son controlados con polígrafo y si incumplen alguna de las causales por las cuales estuvieron detenidos, regresan al polígrafo, al penal. Importante lo que usted nos narra. Ahora, ¿cómo se realiza esta prueba? ¿En qué consiste esta prueba? Estamos viendo imágenes también en pantalla que lo están viendo nuestros cibernautas. ¿Cuánto tiempo dura? ¿En qué consiste, no? Ok. La prueba es una prueba con un protocolo establecido con base científica. ¿Sí? Por lo tanto, tiene 3 fases la prueba. La primera fase, llamada pretest, es una fase en la cual se identifica a la persona, se ve su estado de salud, se le explica los componentes, el procedimiento y se le explica también cómo funciona el sistema nervioso autónomo, se le pide colaboración y recién ahí se le pide el consentimiento informado. Es claro que este tipo de pruebas, como considero yo todas las de credibilidad, son voluntarias. Luego de eso se pasa a una discusión de temas, que es lo que se trata, y se revisan las preguntas que se van a ejecutar en la segunda fase. La segunda fase es el INTES y parte de una prueba de familiarización donde se le colocan los componentes a la persona y luego de eso se pasa a una gráfica. ¿Okay? Después de eso se pasan todas las gráficas, que mínimo tienen que haber 3 gráficas libres de artefactos y tienen que ser consistentes para la calificación, y la última fase es la del análisis. En esta fase de análisis es donde en realidad se saca el diagnóstico. Es innecesario mencionar también que existe un análisis numérico, se someten a una segunda opinión de control de calidad y también podemos dar mayor confiabilidad con un resultado algorítmico. ¿Qué componentes se le ubica a la persona para que pueda realizarse este...? Sí, tenemos en realidad hasta 5 componentes. Primero, un sensor de movimientos que se coloca en la silla para ver los movimientos musculoesqueléticos de la persona durante la prueba. Luego se le coloca el EDA, que es esta sustancia electrodérmica que tenemos. Se le coloca una medición del EDA en 2 dedos. También colocamos unos neumos para medir la respiración y una banda cardio, igual a las que utilizan en la sanidad. Para medir la presión, para medir la presión y todo lo demás. Adicionalmente podemos utilizar un oxímetro, un petimógrafo para determinada técnica que está precisada, que es la técnica Utah. Y todo esto, estas diferentes partes, en resumen, ¿cuánto tiempo dura aproximadamente? Un mínimo de 90 minutos. 90 minutos. Sí. Tenemos diferentes tipos de pruebas exploratorias, y pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas son para casos de investigación. Cuando existe un asunto identificado, hay un perjuicio económico, pero todo está identificado. Y pruebas exploratorias, que puede ser para procesos de vinculación o selección, y pruebas para rutina, o sea, para personas que están trabajando, como es el caso del que usted me está mencionando del INPE. Entonces, ¿el INPE pasará por estas pruebas exploratorias? Sí, es una prueba exploratoria de rutina. Eso es lo que dice. Vale aclarar que la propia norma establece que el Sistema Nacional de Inteligencia es el responsable de pasar las pruebas, no ninguna entidad particular. Y esto tiene sus razones. La ley lo dice, pero las razones, sin duda alguna, es que se trata de un tema de seguridad nacional, ¿no? Y que el flujo de las informaciones que va a generar estas pruebas se va a canalizar a las dependencias de investigación, en este caso supongo a la policía o a la fiscalía, para poder generar casos, confirmar informaciones y tener más evidencias internas de lo que podría estar sucediendo. Siempre lo ponemos en esta circunstancia. Ahora, ¿qué pasaría si una persona que le realizan este tipo de prueba con el polígrafo sale alterado o no concuerda, ¿no? Lo que manifiesta con las imágenes o registros? ¿Es un punto para poder investigarlo o retirarlo de la institución? No. Para ver, el polígrafo en la primera fase, cuando hablamos de entrevista, se desarrolla una entrevista, una conversación natural, para la cual nos basamos en los principios de las Naciones Unidas. Hay principios sobre entrevistas éticas que se hacen, para comenzar. O sea, acá ya no hay nada forzado, acá no hay nada de violencia, todo es voluntario y de un trato igual con la persona. Y lo que tú me señalas es cuando ya el resultado de las preguntas, cuando se toman los datos. Entonces, en la primera parte, que es la parte cualitativa, digamos, un enfoque cualitativo, se va a obtener en esta confirmación informaciones importantes, lo que poligrafistas llamamos admisiones.
sobre actos, porque lógicamente las personas que pasan la prueba pueden tener algunos actos vinculados a riesgos, en este caso los riesgos para el servicio que ellos realizan, ¿no? Están claros los riesgos, ¿ok? Por ejemplo, cómo ingresan los celulares, ¿no? Por poner un ejemplo, cómo se conecta a Wi-Fi, ¿no? Y también hay riesgos de corrupción o de sobornos, ¿no es cierto? Entonces, esa parte es una parte importante, porque hay un flujo de información que se va a obtener. Luego tenemos el resultado. Después del análisis, se da un resultado. ¿Okay? El procedimiento establece que si una persona pierde en alguna pregunta, se le debe dar la oportunidad para que responda a las consistencias, porque a veces las personas retienen información y lo que están haciendo es cargarse cognitivamente. Entonces, el procedimiento indica que se le debe dar oportunidad para que ellos digan qué es lo que está sucediendo en relación a esta pregunta que hemos conversado, ¿no? Entonces, la persona tiene la oportunidad de decir las cosas como son, si es que estuviera reteniendo. También puede negarse a hacerlo. Entonces, esto va a dar un resultado. El resultado de la prueba polígrafo no es determinante, ¿ok? Por lo tanto, el que resuelve en relación a los resultados es la autoridad, el comité, las personas que son las que tienen que hacer el tratamiento del resultado. Supongo yo que este resultado va, como es en cualquier proceso judicial, sumado a diferentes pruebas, objetos, para poder tomar decisiones. Entonces, no se utiliza el polígrafo para despedir gente. No es así. Es una información que sirve para prevenir. Claro. Eso es lo que se está tratando de hacer, entiendo yo, acertadamente. Como te decía, se han ido al meollo del problema en este momento, especial de las extorsiones, ¿no? Y también es importante recalcar que era tiempo de que la Oficina de Inteligencia del INPE forme parte del sistema de inteligencia, porque no es un ente aislado, es un ente que forma parte de la seguridad nacional. Ahora, eso se va a realizar a nivel nacional. ¿Cuánto tiempo tardaría más o menos para poder...? Bueno, en relación al tiempo no tengo idea. Lo que he podido conocer por información abierta es que están iniciando, como lo ha señalado el presidente, con el penal de Lurigancho. Calculo que deben de haber un promedio entre 300 y 500 personas. Claro, estamos hablando solamente del personal operativo, el personal de seguridad del INPE. ¿Okay? Y luego se tiene que seguir, supongo yo, con Lima, que es para lo que está declarado el estado de emergencia, y en total calculo yo de que deben haber unas 5.000 a un poco más de personas desde el punto de vista operativo. Entonces los tiempos se miden de acuerdo a las capacidades para pasar las pruebas. Le puedo asegurar que tienen todas las competencias y todo el equipamiento para poder pasar las pruebas. Las oficinas de credibilidad, en este caso de la Fuerza Aérea, de la Marina, del Ejército, de la Policía y la propia Dirección de Inteligencia. Entonces tienen las capacidades y competencias para hacerlo. El tiempo depende del tipo de programación y cómo se haga. Claro, eso se está realizando por primera vez en nuestro país, este sistema del polígrafo, ¿no? Con el personal del INPE. Tenemos, en relación al INPE, tengo entendido que existía una directiva para pasar pruebas de polígrafo anterior, que la dio una funcionaria que fue presidente. Sin embargo, ¿cuál era el problema? Número uno, que era muy laxa en relación a dónde se iba esta información. Entonces era una información interna y, como sabemos, la vinculación afecta de los penales afecta directamente a la seguridad ciudadana, ¿no? Parte de la seguridad nacional. Entonces, no sé hasta qué punto, si han hecho anteriormente pruebas, eso se ha canalizado oportunamente, ¿no? Estamos ante unos hallazgos difíciles, porque el presidente también ha señalado otros temas de comunicaciones que hay unos registros, ¿no? Pero no hay otra manera, si queremos solucionar el problema, que el INPE tiene que formar parte del sistema de inteligencia, porque las informaciones se requieren, ¿okay?, sean procesadas para los entes que investigan. Claro. ¿Okay? Entonces, si la información se va a pasar y se va a quedar ahí, no sirve de nada para el problema ciudadano. La sociedad es la que reclama acciones directas contra el crimen organizado y los delitos que son víctimas. Acciones directas, inmediatas también, ¿no? Que es lo que entonces, esta es una acción que creo yo
que va a ser valorada por la ciudadanía. Y permíteme aclarar un tema. Estamos hablando de la poligrafía en base a los estándares que están validados internacionalmente. No estamos hablando de programas mediáticos en el cual no se cumplen las reglas. Para comenzar, acá no se puede hablar de intimidad, no se puede hablar de política, no se habla de religión, no se habla de creencias y menos de temas de género. Entonces es bien estricto el protocolo en relación a estos temas. Ahora, ¿cada cuánto tiempo cree usted que se debería realizar este proceso en el personal del INPE? Normalmente se debe hacer, o el estilo que se hacen en otras instituciones es entre 6 meses y 1 año. ¿Okay? Pero es un flujo. Entonces, si estamos limpiando en este momento el plato, como se dice, entonces los alimentos que vamos a colocar en el plato, tenemos también que limpiarlos. Entonces, antes de ingresar al INPE, debe formar parte de su proceso de selección, en este caso tiene en su escuela, la prueba de polígrafo, para que cuando entren ya cambien su forma de pensar. ¿Okay? La poligrafía, ¿qué es lo que genera? Primero, establecer si una persona es veraz o no veraz. Segundo, establecer un desarrollo de información que te comenté. Y tercero, tiene un efecto disuasivo ante posibles conductas presuntuosamente ilícitas a futuro. ¿Por qué? Porque el que responde a este polígrafo es la persona, ¿okay? Y responde en base a lo que tiene en su mente. Entonces se rompen todos estos parámetros de que no, yo sé que me va a investigar cuando cometo algo, yo sé cómo me van a sancionar, yo sé qué va a suceder. Entonces es un tema que las personas tienen en su mente. Entonces tiene un fuerte componente preventivo en actos comportamentales ilegales. Y lo que usted también ha indicado, que antes de ingresar al sistema penitenciario, estos agentes pues pasen por esta prueba, ¿no? Y estamos ya haciendo prevención. Eso es lo que hace actualmente la policía, ¿okay? Y entiendo que algunas fuerzas armadas, porque no es posible que solamente veas el plato, lo que ya existe, y metas más gente y te estén infiltrando gente, ¿okay? Por temas de suministro de información y todo lo demás. Entonces es fácil que la organización criminal agarre y haga postular personas para que se conviertan en gente y después les abran las puertas. Entonces hay que mirar holísticamente todo el tema, pienso. Así es. Doctor Aníbal Torreblanca García, le agradecemos bastante por haberse tomado la molestia de venir aquí al estudio de Andina al Día para explicarnos ese tema del polígrafo que quizás no lo conocíamos muy bien los ciudadanos o la población, y que usted nos explique de esta manera tan didáctica como lo ha hecho. Estamos a su disposición para cualquier información, siempre buscando el bien del país. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Aníbal Torreblanca García, miembro del Comité de Ética de la Asociación Americana de Poligrafistas, APA Estados Unidos, también presidente de la Asociación Latinoamericana de Poligrafistas y miembro también de la Asociación Americana de Poligrafistas Policías. Muchas gracias, doctor Torreblanca. Lo esperamos en otro momento también para hablar de este u otros temas. Gracias, Iván.